Mi gente, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy les voy a traer ese pronóstico, mi previa de el Cádiz Real Madrid. Como bien sabemos, este partido se va a jugar en el nuevo Miradondilla, el cual va a ser un partido, el cual en Madrid yo sé que no se está jugando nada en la liga, pero yo considero que debemos de jugar bien para no tener al Atlético de Madrid detrás de nosotros, ya que nosotros le llevamos 2 puntos y yo no quiero ir a esa tercera posición. En fin, vamos allá. Hemos visto que no estaba Vinicius al principio del entrenamiento, entiendo que mañana descansará, al igual que Kroos. El caso de Vinicius no sé si tiene algún problema, simplemente es descanso, o es precaución precisamente por tratarse del Cádiz con jugadores que en el Bernabéu, por ejemplo, hubo ya problemas. No, ma Vinicius ha terminado el partido con una sobrecarga al abductor que en la prueba que ha hecho no ha mostrado ningún tipo de lesión, solo una sobrecarga. Lo mismo vale para Kroos. No es precaución, es que era un riesgo demasiado grande meterlo sin tener en cuenta que hay un partido martes. Tenemos que recuperarlo bien. No podía jugar el partido de mañana, solamente Kroos igual. Los otros, algunos que están todavía cansados, pero viajan y mañana van a jugar y vamos a meter un equipo competitivo. ¿Cómo? Chelsea está. Para el Chelsea. Para el Chelsea sí, creo que los dos van a estar. Bueno, como pudimos escuchar a Ancelotti, ya sabemos que mañana Vinicius y Kroos no van a estar para el partido, ya que tienen molestias musculares y que por lo menos sabemos que tampoco le van a impedir estar en ese partido de vuelta de los cuartos de Champions ante el Chelsea, el cual yo creo que son buenas noticias porque pues a la verdad necesitamos a Vinicius. Sabemos que Vinicius es un jugador que tiene mucho desborde, que tiene mucho regateo, tiene velocidad, que lo necesitamos, y un Kroos que también lo hemos utilizado como pivote y el cual ya no está funcionando. Perdón, creo que lo dije mal. Sabemos que todavía Mendy sigue de baja. Nada nuevo, ¿verdad? Porque Mendy casi lleva un año sin jugar en el Real Madrid. Ya que se quede así, porque a la verdad del caso que no importa si Mendy está o no está, no ha hecho ninguna diferencia en este Real Madrid este año. Bueno, también antes de que siga empezando con mi previa de este partido, sabes que he escuchado también en la rueda de prensa en el día de hoy le hicieron una pregunta a Ancelotti, el cual yo no sé si el periodismo, si la gente a la verdad tiene deseo de hacer buenas preguntas, pero aquí le voy a dejar lo que le pregunta que creo que es el de Chiringuito, si no me equivoco. Le preguntan a Ancelotti, ¿cambiaría a Vinicius por Haaland? Pero ¿qué piensa? O sea, en fin, vamos a escucharlo y ya le daré mi comentario. Buenos días, mister José Luis Sánchez de La Sexta. Si eliminan al Chelsea, se podría dar el enfrentamiento entre los dos jugadores más en forma de Europa, Haaland y Vinicius. ¿Usted cambiaría a Haaland por Vinicius? No me pregunto. Son dos fantásticos jugadores. Cada uno aprovecha de lo que tiene. Yo tengo Vinicius, quiero aprovechar, el club quiere aprovechar, los aficionados aprovechan de sus calidades, como los aficionados del Manchester City están aprovechando, Guardiola está aprovechando de la calidad de Haaland. Cada uno se tiene lo suyo. Sánchez de La Secta. Sí, ¿quién más podría ser? Yo no sé en qué piensa. Preguntarle a Ancelotti si cambiaría a Vinicius por Haaland. Por el amor a Dios, esas preguntas que... ¿Sabes qué? A mí me empiquiña este tipo de preguntas y hacen que estos partidos, en vez de enfocarnos en lo que tenemos presente ahora mismo, que es un Vinicius que está jugando bien, que es un Vinicius que está en forma, ¿por qué hacen estos tipos de preguntas en estos periodistas? Es que yo no lo puedo entender, pero era algo que tenía que comentarlo, porque a la verdad debes de hablar y hacerle preguntas del partido de mañana de Cádiz. ¿Cómo ves al Real Madrid? ¿Piensas que podemos ganar el Real Madrid? ¿A quién pondría? ¿Piensas que Asensio? O sea, preguntas válidas. Esta pregunta no tiene que ver nada con el condenado partido de mañana. Pero en fin,
vamos a empezar con lo que yo quiero irme directo, porque tampoco quiero enrollarme en todo esto de los periodistas, porque es que no vale la pena. Bueno, mañana es un partido que es importante. Para mí, yo lo considero importante, aunque no estamos jugando a nada, por el mero hecho de que yo no quiero que Madrid quede ni tercero ni en cuarto lugar en la liga, ya que es suficiente de que están diciendo que el Madrid no ha jugado bien la liga, que el Madrid ha tirado la liga. A mí eso ya me viene y me va. Yo quiero quedar en segundo lugar. Yo sé que estamos a 13 del Barcelona. Quisiera seguir así. Me gustaría que el Barcelona pinchara, pero no va a suceder, para poder estar a menos puntos del Barcelona. Pero ya sabemos que eso no va a suceder. Pero vamos a jugar con un equipo que está en 14º lugar, el cual estos son los equipos que yo siempre veo que le da más dificultad al Real Madrid para hacerle un buen partido. ¿Por qué? Porque estos son los equipos que yo siempre digo que son los equipos que cuando salen se quieren comer al Real Madrid. Y yo no entiendo por qué con el Real Madrid y con el Barcelona no juegan así. Pero en fin, quiero decir que mañana no nos podemos dormir. Una, no estamos en nuestro Santiago Bernabéu. 2, no estamos con nuestra afición. Y 3, estamos con un equipo que, aunque esté en 14º lugar, es un equipo que te va a salir a jugar, a hacerte un partido, a darte lucha. Y tenemos que salir sumamente concentrado, porque si no, vamos a estar mal. Mi preocupación primero es que no va a estar Vinicius. Por cierto, sabemos que ya Vinicius no va a estar. ¿Quién ocupará ese lugar? Bueno, me imagino que lo va a ocupar Rodrigo. Digo yo, me conformaría, pero a mí Rodrigo a veces estoy bien con él, a veces no estoy, es como un amor, te quiero amor, pero no, pero sí, pero no, porque el mero hecho que hay partidos que te juega bien, hay partidos que no se aparece, hay partidos que sí se aparece, cuando a veces sale de revulsivo te juega súper bien, y son cosas que a veces hasta que yo no me sienta cómoda y no vea a Rodrigo que entra desde el principio al final en varios partidos consecutivos que te juegue bien, para mí no está siendo un Rodrigo que a veces debe de ser 11 titular. Sabemos que Benzema por lo menos también va a estar en el día de mañana, el cual yo pienso que Benzema también está rindiendo, está haciendo un buen partido, lo hizo en la Champions, hizo un gol, en el partido anterior creo que también había hecho otro gol, y el cual considero que está en un buen momento y que pues está muy bien que juegue, por lo menos que juegue unos 45 minutos o 50, para no tampoco desgastarlo para ese partido del martes contra el Chelsea. Pero aquí están los convocados para mañana, que vienen siendo de portería Courtois, Lunin y Luis López. Después tenemos en esa defensa a Carvajal, a Militao, a Álava, a Vallejo y a Nacho, Odriozola, Lucas y Rudiger. Y en el centro campo tenemos a Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni y Ceballos. Y en los delanteras está Hazard, Benzema, Asensio, Rodrigo y Mariano. Bueno, como bien digo, para mí considero que tenemos una buena plantilla, que mañana podemos ganar ese partido, aunque yo sé que el Cádiz nos va a jugar, juega muy bien también a la contra, juega muy bien en los espacios. Yo espero que no perdamos tanto balones, porque cuando a veces en el centro del campo no está Modric o Kroos, a veces yo he visto que sí estamos en eso de que perdemos muchos balones, pero espero que en el día de mañana no sea un día así. Bueno, para ir ya directo, están diciendo que Ancelotti puede que salga con este 11 inicial, que viene siendo Courtois en portería. Después tenemos a Lucas Vázquez, a Rudiger, a Álava, a Nacho de defensa. En el centro del campo saldría con un Ceballos, Tchouaméni y Camavinga, el cual ahí me encanta porque ahí está saliendo con jugadores jóvenes, jugadores frescos. Después tenemos en la delantera a un Asensio, Benzema y Rodrigo. También me gusta ese conjunto, Asensio, Benzema y Rodrigo. Considero que Asensio está siendo uno de los mejores jugadores, como lo fue en el partido anterior. Salió en ese segundo tiempo, jugó muy bien y a mí me encantó. Creo que Nacho también, Nacho siempre que sale juega bien. Sí, tiene sus momentos, el cual yo he visto que no lo ha hecho tan bien, pero es que hay que entender que si no le damos minutos se pone muy duro, recio, digo yo, y a veces necesita también tener más minutos para poder tener esa confianza y seguir jugando mañana. Bueno, para mí mañana vamos a ganar, por lo menos voy a decir 1-3. Mañana ganamos 1-3 y me voy con esos 3 puntos que mañana nos vamos a llevar. En fin, mi gente, que tengan un buen fin de semana y que se la pasen bien. Chao, chao.